Después hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Ayer hubo una instancia muy importante en la Corte Suprema de Justicia respecto de una causa que tiene a las redes sociales y en particular a los buscadores como destinatarios de acciones que se pueden llegar a tomar. ¿Recuerdan ustedes a Natalia De Negri junto con Samantha Farhat? Fueron las dos protagonistas del episodio que signó buena parte del debate en los 90, ¿no? ¿Se acuerdan? Coppola, Maradona, El Jarrón, Departamento, Mauro Viale, programa de televisión todos los días. Bueno, en ese programa, Natalia De Negri y Samantha Farhat eran dos jóvenes que habían estado en el departamento en donde secuestraron droga dentro de un jarrón que después se descubrió que se la plantaron. Lo metieron preso a Coppola, causa con Maradona. Bueno, hubo, saben ustedes, un debate posterior. Natalia De Negri ahora se transformó, se fue a vivir a Miami en una comunicadora exitosa, ha ganado premios, y ha iniciado una acción legal contra el buscador Google, pero lo que busca es sentar precedente para que esto no ocurra, porque cada vez que pones en Google Natalia De Negri aparece el episodio de las peleas mediáticas que tuvieron Natalia De Negri, Samantha Farhat con otros integrantes de aquel circo mediático que derivó de esa causa judicial armada. Natalia De Negri dice: yo no quiero que me relacionen más con eso porque mi vida es otra cosa. Eso se enmarca en una causa que está analizando la Corte Suprema de Justicia que se llama derecho al olvido. En realidad la causa es el reclamo de Natalia De Negri. Lo que está en discusión es el derecho al olvido. ¿Está bien que un buscador te recuerde por ese episodio negativo o te tiene que borrar y pedir y poner lo que vos sos en el presente? ¿Esto no habilitaría a que aquellos que incluso hicieron cosas malas reclamen lo mismo? Bueno, en la audiencia que se concretó ayer en la Corte Suprema de Justicia, expuso un abogado riocuartense, el fiscal municipal, el doctor Ricardo Muñoz, a quien saludamos. Ricardo, buen día, ¿cómo le va? Hola Guillermo, ¿qué tal? Un gusto para mí. Bien, igualmente. Espero haber sintetizado de manera fiel la historia. ¿Cómo es que llega invitado a participar de esta audiencia que se concretó ayer en la Corte Suprema, doctor? Bueno, en primer lugar destacar la figura, digamos, por lo cual se puede participar en este tipo de causas donde uno no es parte, y básicamente a través de lo que se denomina el amicus curiae o los amigos del tribunal, en donde la Corte periódicamente, en este caso en el mes de febrero, resolvió que dos causas son pasibles de la convocatoria para que distintas instituciones o abogados particulares presenten opiniones, sugerencias a la Corte, enriquezcan el debate respecto de las causas motivos del debate, que en este caso eran la causa de Natalia De Negri y otra más vinculada a régimen económico financiero de la Constitución Nacional. En mi caso comparecí como abogado, como profesor universitario, como docente, investigador y autor de publicaciones vinculadas a la temática, y fui admitido, y de tal manera el día de ayer se receptó las distintas opiniones y las expresiones verbales, digamos, en una audiencia in voce en la Corte, donde distintas instituciones, ADEP, asociaciones de jueces, asociaciones de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, asociaciones que defienden la libertad de expresión, y a su vez también abogados constitucionalistas como Gil Domínguez, abogados que se dedican al derecho y la tecnología como Horacio Granero, cada uno dando su opinión, inclusive también no me quiero olvidar, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, bueno, cada uno dando su opinión y argumentos respecto a cómo debe resolverse este caso. Ese un poco es el procedimiento de por qué la participación y la apertura que tiene la Corte para democratizar determinados procesos de toma de decisiones y legitimar causas cuyas decisiones generan precedentes, y son leading case que a partir de allí, digamos, conmueven el mundo jurídico y
resuelven dilemas jurídicos que se dan en nuestro sistema acá. Es muy importante porque, en mi opinión, un poco está en juego cuál es el rol que tienen los intermediarios en Internet, en este caso los buscadores, y no solamente los buscadores como los conocemos como Google o Yahoo, sino también YouTube, porque muchos de los videos de ese momento se reproducen a través de los buscadores. Y en cuanto al contexto, digamos, de la causa, vos lo describiste muy bien, Guillermo. Yo le agregaría algunas cuestiones más que son muy importantes. Fue un escándalo judicial, fue una causa de corrupción que generó la destitución de un juez del Poder Judicial de la Nación, y a la vez generó toda una instancia mediática sobre un modelo, un rol del periodismo en la década del 90, que a mí no me corresponde, digamos, valorar y calificar, pero sí es muy importante cuál era el contexto de desventaja, yo diría, de vulnerabilidad de las personas que iban a ese programa de televisión, porque estamos hablando de adolescentes menores de edad en un contexto de vulnerabilidad social también, y por cuestiones de género, en donde, en particular en este caso, y a mí me parece muy importante el dato, la actora Natalia de Negri, que después de 25 años ha cambiado su vida, pero que en ese momento el contexto la llevaba a hacer expresiones vinculadas a experiencias muy privadas de su vida, inclusive sexuales y de consumo. Esto hace entonces que hay una cierta situación de víctima, de vulneración de derechos, y por lo tanto allí el dilema era de derecho al olvido, o si se quiere, para que se entienda, el bloqueo, deslistar determinados enlaces y contenidos de la web, reproducidos a través de intermediarios, es decir, a través de los buscadores, versus la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información que en ese momento también se invocó. Y cabe destacar acá, como un dato fundamental y ya jurídico, se pone absolutamente a salvo la fuente de información periodística, es decir, la publicidad originaria, la información originaria que surge del medio de comunicación, ya sea en papel o un medio o un grupo multimedia que genere contenidos audiovisuales, video y demás, eso se mantiene inalterable. Es decir, está protegida la fuente de información periodística. Lo que acá se está debatiendo es la reproducción, la facilitación a través de los buscadores. Doctor, su posición personal respecto a esta cuestión, ¿cuál es? Si se avanza con una normativa que regule esto que se conoce como derecho al olvido, ¿se pone en riesgo la libertad de expresión? En mi caso, en mi opinión personal, y además en el caso sujeto a juicio, es decir, en la causa judicial, no se viola la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, básicamente porque se mantiene inalterable la fuente originaria, es decir, no se toca la fuente periodística, solamente esto es una cuestión de la intermediación que hace el buscador. A la vez, es importante destacar el contexto. Se solicitó, y esto coincidíamos varios en la audiencia, que se fallara con una perspectiva de género y de interseccionalidad, porque hay varias vulnerabilidades, porque en esos videos se advierte imágenes de agresión y violencia contra la mujer. Esto me parece un dato muy importante. Claramente hay un límite a la libertad de expresión cuando esté en juego la moral pública, cuando esté en juego el interés o los intereses superiores, como el interés de los niños y adolescentes, cuando se debe proteger la reputación de las personas, y además no existe un agravio concreto, es decir, una intención concreta de la sociedad de acceder, digamos, a determinadas videos que en definitiva lo que hacen que muchas veces se adviertan escenas indignas sobre la persona humana. Por eso
En este caso en particular no hay una violación a la libertad de expresión. Me parece que la libertad de expresión en este caso pasa por otra cosa, porque en primera y en segunda instancia se diferenció dos aspectos. Es intocable, y siquiera además también a través de los buscadores internet, lo que se pueda conocer por el caso Coppola y todos los aspectos penales. Allí no hay derecho al olvido, rige la libertad de expresión. Ahora, aquellos videos donde nada tienen que ver con la cuestión penal, nada tienen que ver con el interés público, la relevancia pública, ni siquiera tengan que ver con funcionarios públicos en ese momento, sino que estamos hablando sobre comentarios, sí, que hacen determinadas chicas, porque eran adolescentes en ese momento, respecto a su vida personal. Allí sí rige, en mi opinión, el derecho al olvido, porque en definitiva no hay un derecho concreto de la sociedad a acceder a ese tipo de videos que además vuelven a poner una situación de vulneración, revictimizan a estas personas generándole perjuicios en contraposición a las ganancias que muchas veces tienen los buscadores por este tipo de videos, porque los algoritmos de los buscadores establecen de que cuando se buscan determinados enlaces, automáticamente se generan publicidades que generan ganancias a los buscadores en contra, digamos, de estas personas que en definitiva son revictimizadas todo el tiempo. ¿Y nos puede contar, digamos, si hubo, otras alocuciones, por así decirlo, que se manifestaron en contra de esta figura del derecho al olvido, digamos, cuáles eran los argumentos? Básicamente, digamos, la audiencia completa en un video se puede reproducir, que está en el Centro de Información Judicial. Ahí está toda la audiencia que es pública, y básicamente aquellos que estaban en contra de la postura de la actora Natalia Negri y a favor de los buscadores, invocaban la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública, que esto puede generar, decían, cuestión que yo no coincido, censura previa a un contenido, cuestión de que yo no comparto esa opinión, porque la censura previa tiene un límite respecto cuando hay valores superiores, hay derechos superiores casi que no se puede resguardar ni proteger, restablecer, porque una vez que se viraliza un contenido ya es muy difícil, digamos, parar esa situación, con lo cual básicamente las posturas que estaban a favor de la demanda, en este caso Google, era vinculada a la libertad de expresión, en definitiva, del acceso a la información. Estamos dialogando con el fiscal municipal, el doctor Ricardo Muñoz, que a título profesional del derecho se presentó ayer en el debate en la Corte Suprema de Justicia, en la audiencia relacionada con el derecho al olvido. Aquí hay, de un lado, una persona que está muy bien asesorada, entiendo que ha contratado uno de los abogados más prestigiosos en este asunto, pero del otro lado hay poderosos intereses de los buscadores, de quienes hoy casi gobiernan al mundo, porque de hecho tienen un poder ilimitado en el sentido que hasta han regulado, por ejemplo, en plena guerra, el flujo informativo, qué podés encontrar y qué no podés encontrar en las redes. ¿Es legítimo que se constituyan en árbitros de los consumos informativos este tipo de corporaciones con lo poderosas que se han transformado y con lo que ya está probado, cómo están incidiendo en el resultado de elecciones y cómo pasan por encima legislaciones de todo el mundo? Más allá del caso de Natalia Negri, de fondo no nos va la vida los derechos individuales contra los derechos corporativos. Sí, yo creo que pasa un poco por ahí, porque si uno advierte cuáles son las condiciones de privacidad de las plataformas digitales en general, no solamente de Google, sino también de redes sociales como Instagram, como Facebook y demás, básicamente uno lo que está haciendo es cediendo datos personales, no solamente la plataforma en sí o la compañía que dirige esta plataforma, sino también estos comercializan nuestros datos personales. De tal manera, y a su vez, lo que están haciendo es modelar y digitar nuestro comportamiento en cuanto a la información que nos viene, porque muchas veces cuando buscamos un producto nos devuelven después en las redes sociales toda una cierta oferta de esos productos que nosotros estamos buscando, y a la vez también
no es casualidad las distintas noticias que nos aparecen en nuestras redes sociales, de tal manera que modelan nuestros comportamientos, y básicamente muchas de esas condiciones de privacidad violan dos normativas. Por un lado, la ley de defensa del consumidor a nivel nacional, y otra ley nacional, que es la ley de protección de datos personales, porque nosotros prestamos un consentimiento para nuestros datos, pero no prestamos un consentimiento para comercializar o transferir nuestros datos. No solamente datos personales respecto a movimientos o a huellas digitales en nuestras redes, es decir, a quién le ponemos like, a quién no, qué imagen subimos, qué nos interesa, qué no, sino también hay cuestiones mucho más graves que se está estudiando, por ejemplo la geolocalización a través de los aparatos, los dispositivos. Saben estas corporaciones que manejan Big Data o Megadata, yo diría, saben inclusive la localización, en qué lugar estamos, en qué momento y en dónde nos movemos, dónde transitamos. Bueno, todo esto implica un vacío normativo, hay una vacancia jurídica que en definitiva tiene que ser regulada de varios aspectos. Una de las maneras de regulación es a través de normativa internacional. La Unión Europea ha sacado un reglamento general de protección de datos personales y regula el derecho al olvido en el artículo 17 del reglamento de la Unión Europea, y a la vez también en Estados Unidos se viene debatiendo esta normativa, y es importante también, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional, más allá de que sabemos que no hay fronteras territoriales en el sistema, pero que es importante determinadas normativas para tratar de poner límites, porque estamos sometidos, en definitiva, a los intereses de las compañías que comercializan el lucro. Muchas veces, atrás de todo eso, se escudan en la libertad de expresión, pero que en definitiva es un gran negocio económico que lo hacen a través de nuestros datos. Nosotros creemos que Instagram y Facebook es gratis. No es gratis, digamos. Pagamos mucho. ¿Cuál es la contraprestación? Nuestros datos personales. Por lo cual nos sale carísimo a cada uno de los usuarios, digamos, acceder a una red social, porque lo que está haciendo es avalando determinada información que nosotros mismos generamos. Y a voluntad, ¿no? Porque... Y otra regulación es a través de la jurisprudencia de la Corte. Y esto es a voluntad, porque uno accede voluntariamente a que esto ocurra, aunque están sucediendo fenómenos que no sé si entraron en debate, que yo supongo que es lo próximo que se viene, que uno menciona en una conversación familiar determinada necesidad de un producto, y a la media hora, sin que lo tuitees en las redes sociales o lo cargues en las redes sociales o busques algo en las redes sociales, y a la media hora te aparecen publicidad de ese producto. Evidentemente hay no sé si te están escuchando o si vos tenés el teléfono prendido, o hay un mecanismo que no nos estamos dando cuenta que está funcionando desde estas corporaciones para ponerte la publicidad de acuerdo con la necesidad, pero ya no por haber usado las redes sociales, sino por comentarlo solamente en la casa. Esto creo yo que es una cuestión de vigilancia planetaria que en algún momento debe revisarse, o si es que ya no se está revisando, doctor. Es que lo que vos contás pasa a través de los audios de WhatsApp. Muchas de las palabras que utilizas en los audios de WhatsApp después automáticamente se te aparece con información o con publicidad. No sé si existe una suerte de vigilancia mundial, pero que en definitiva está claro que utilizan nuestros datos para, insisto, o para vender o para comercializar productos, para saber nuestras preferencias, y a la vez también para tratar de profundizar, ratificar o rectificar nuestras opiniones, y sobre todo también opiniones políticas, insisto, respecto de qué tipo de información y qué medio de comunicación nosotros podemos ver, por ejemplo, en Facebook, las noticias que van reproduciendo terceros, con lo cual no es casualidad que nos aparece la reproducción de determinado medio de comunicación, pero no de otra. Con lo cual, esto es un debate importantísimo. No es casual que la Corte haya convocado a amigos del tribunal para este tema, porque estamos, digamos, en un momento bisagra respecto a qué límite se le va a poner. Ya la Corte lo hizo en el caso de Belén Rodríguez, estableciendo
¿Cómo se va a hacer o cómo se va a dar la responsabilidad civil de los buscadores pagando daños y perjuicios por las imágenes de modelos que aparecen en páginas pornográficas? Ya sentó una jurisprudencia y dijo, determinadas condiciones responde por daños y perjuicios. Bueno, ahora sigue avanzando en otros casos más, diciendo, bueno, hasta dónde pueden reproducir, facilitar, amplificar enormemente los buscadores los contenidos que figuran en las páginas. Cuestión de que la Corte o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya lo resolvió en el año 2014 con el caso Bullenstein, por un español que había sido informado por un dato crediticio en los medios de comunicación, y esto le generaba daños. Bueno, y existen otros antecedentes más, pero es muy importante de alguna manera poner límite regular. Y hay un argumento muy valioso, que es el siguiente: en la Argentina las personas tienen una posibilidad de elección de su identidad ciudadana. Pueden elegir el sexo del DNI, el género, inclusive pueden ser personas no binarias. Ahora, en Argentina no puede haber elección de identidad digital. Lo que ya está subido, eso no se puede cambiar, ni siquiera bajo ciertos contextos políticos. Por eso es fundamental, digamos, que va a terminar resolviendo la Corte con este tema, porque además es un caso que se extiende al interior de las partes. Es decir, no estamos hablando de que solamente es para Natalia de Negri o para Google, sino que esto va a traer efectos para todos los usuarios de Internet de la gente. Y la última, como especialista del derecho en relación a la información, las tecnologías y demás, ¿qué opinión tiene usted sobre esto que ocurrió en plena guerra Ucrania-Rusia con, sobre todo en Twitter me parece que ocurría más, medios o periodistas independientes que eran etiquetados como medio afiliado de Rusia, por ejemplo? Bueno, eso sí, ya definitivamente es una censura, eso es una violación a la libertad de expresión, no solamente es etiquetado o hace referencia, sino directamente el bloqueo que ha hecho Rusia de Facebook e Instagram, evitando, digamos, definitivamente que personas que están en contra de la guerra se puedan expresar. Eso sí, eso ya es definitivamente una censura, porque evita la libertad de expresión, no la libertad de expresión de las grandes corporaciones, son las libertades de expresiones de los ciudadanos y ciudadanas, no solamente rusos, sino también de toda Europa, que puedan expresarse a favor o en contra de la guerra. Bueno, allí entonces sí hay una censura y una violación patente de la libertad de expresión, de que en definitiva estamos en un caso ya extremo, absoluto, y que va en contra de todos los más elementales principios de los derechos internacionales, de los tratados internacionales de derechos humanos. Doctor, muchísimas gracias. La verdad que son de los temas que no están a lo mejor en la agenda, pero que están marcando nuestra vida y también están poniéndole límites a nuestros derechos individuales, y ese límite está puesto por las grandes corporaciones que hoy, desde el manejo en las redes, nos imponen usos y costumbres sin que podamos hacer mucho. Es la gran pulseada de la sociedad que se viene. Gracias por dar cuenta de su experiencia, doctor. No, gracias a ustedes por la comunicación. El doctor Ricardo Muñoz, abogado del fiscal municipal, ayer expuso como amigo Curiae en la Corte Suprema de Justicia sobre el derecho al olvido. Es un temón. No nos damos cuenta nosotros, porque somos objetos inconscientes o no asumimos lo que nos está pasando como sociedad con el tema de las redes sociales, con la complicidad de muchísima gente que les conviene esto, ¿no? Porque cree que se ahorra plata, precariza, es más fácil sacar cosas de las redes sociales que producirlas. Bueno, las consecuencias son esas, que tienen un nivel de injerencia en nuestra vida hasta el extremo de asfixiar nuestros derechos.
Así son las cosas.